Muy buenas tardes compañeros, doctor y personas que puedan ver este video. Mi nombre es Karen Pozo, de décimo de Derecho de la UTN. A continuación voy a hacer un análisis y un pequeño resumen acerca del libro de refundación de América Latina por el autor Santos. Con el fin de dar cuerpo científico a su solidaridad con los procesos de transformación en América Latina, Boaventura de Sousa Santos publica en 2010 el libro de refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur. El sociólogo portugués, autor de más de 40 libros y numerosos artículos en varios idiomas, es considerado actualmente uno de los intelectuales más reconocidos por sus ideas emancipadoras e innovadoras. Como un acto de complicidad con las políticas de cambio de los gobiernos de la región, el autor sugiere no reformar, ni modernizar, ni retomar el Estado, sino refundarlo. Santos promete explicar este complejo proceso en una obra de 180 páginas. El libro está dividido en dos partes, de 3 y 4 capítulos cada una. La primera discute los planteamientos teóricos, mientras la segunda realiza un análisis de los fenómenos actuales, principalmente en Bolivia y Ecuador, reconociendo múltiples dificultades y reflexionando en torno a ellas. El autor parte de la idea de que los procesos de transición y posterior refundación por los que están atravesando estos dos países pueden tener una importancia regional e incluso mundial. En este marco explica que ya no se buscan alternativas, sino pensamientos alternativos. Ante el panorama, destaca que las necesidades de nuevas herramientas analíticas y metodológicas en este marco sugiere la epistemología desde el sur. El primer capítulo del libro analiza críticamente la estructura del capitalismo como resultado del colonialismo, que perdura desde hace siglos. Sugiere diferentes vías para poner fin a ambos fenómenos y critica en que los debates actuales de estos temas se discuten como una historia sin fin. Consciente de las dificultades que tiene acabar con sistemas hegemónicos, el segundo capítulo sugiere tomar distancia en relación a la transición crítica eurocéntrica, planteando la existencia de problemas modernos ante los que destaca la carencia de soluciones modernas. Para comprender las necesidades actuales, Santos sugiere dos tipos de sociologías, la de las ausencias y la de las emergencias. La primera pretende abarcar lo que ha sido negado e ignorado, definido como mientras la sociología de emergencias consiste en la investigación de las alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas. Ambas definen una distancia en relación con la tradición crítica del Occidente. A partir de ellas es posible trazar una alternativa denominada epistemología, desde el sur. La nueva institucionalidad, el pluralismo jurídico, la nueva territorialidad, la democracia intercultural, las reflexiones en torno a las posibles representaciones del mestizaje, el rol de las mujeres como actores centrales de este cambio, la educación como herramienta para asegurar la sostenibilidad del cambio son algunos de los temas centrales que el autor tematiza en subcapítulos de 3 a 5 páginas cada uno. Concluye este amplio capítulo planteando que en ambos países la puesta en vigencia de la nueva Carta Magna, las constituciones, tienen como resultado un Estado experimental, cuyo éxito o fracaso dependerá de la eficiencia política de los gobiernos para desarrollar los cambios. El último capítulo titula La reconfiguración del campo político, nuevas fracturas, dualidades y oportunidades. Según Santos, el proceso de reconfiguración es profundamente complejo y a la vez domina cierta ambigüedad en torno al proyecto del país que pretende alcanzar. En este marco hace referencia a los conflictos entre los indígenas y gobiernos del Ecuador, mostrando así la tensa interacción con ciertos errores entre importantes actores durante el proceso de transición.
Las conclusiones sugieren tres desafíos centrales en el marco de la refundación del Estado, como el desmaterializar el pensamiento de la naturalización del capitalismo. 2. Democratizar a través de despensar de la naturalización de democracia liberal y representativa y de legitimar una diversidad democrática. Y por último, descolonizar la naturaleza del racismo. Plantea que los desafíos no son únicamente a nivel nacional, sino que también implican nuevas estructuras de integración e interacción regional. Santos reconoce en el proceso los diferentes ejes de conflictividad, étnicos, regionales, clasistas, culturales, y sostiene que el largo aliento que tenga la transición dependerá del buen o mal manejo de los conflictos. El autor explica que su análisis es en tiempo real, por lo que se trata de una obra que aún por hoy está en proceso de construcción. Los procesos no han concluido y todavía tienen vasto andar por delante. El análisis sugiere elementos importantes para comprender el trasfondo del cambio, y a pesar de las múltiples dificultades, el autor se muestra bastante optimista. A poco más de un año de la publicación de ese libro, las realidades de ambos países han atravesado por trascendentes cambios. Una segunda edición de la obra, propuesta por el propio autor en las primeras páginas, resultaría interesante para identificar que de manera el sociólogo portugués reinterpreta las transformaciones y mantiene o no su optimismo. Sin embargo, tras vivir y seguir de cerca el proceso en Bolivia, puedo reconocer que el libro tiene tres debilidades. El primer problema es la superficialidad con la que se analizan los temas sumamente complejos. Entonces, aglutina numerosas problemáticas, diversas luchas, procesos de largo o corto aliento en lo que denomina como la transición. En este marco, el autor tiene incluso a reproducir acríticamente el discurso político de los gobiernos. La argumentación omite debates importantes, tanto en el marco académico como en el político, e idealiza los procesos con una singular habilidad en el manejo del lenguaje, logrando engatusar al lector. La segunda carencia, igual que la tercera, es consecuencia de la superficialidad anteriormente que les mencioné. La falta de contextualización histórica impide al lector contar con los elementos necesarios para adentrarse en el debate de los procesos de transformación. Se analizan parcialmente las movilizaciones indígenas a partir del año 2000, omitiendo así el despertar indígena de principios de la década de los 90, en el marco de la conmemoración de los años 500 de la conquista. Este contexto es significativo al ser la primera vez que la realidad de los indígenas se discute en la agenda internacional. Los 90 marcan el inicio del debate de muchos temas que Santos trata en su libro, incluso a la denominación de Bolivia como república multiétnica y pluricultural, tiene lugar casi 15 años antes del gobierno de Morales. Como esto no se trata de restarle importancia al proceso descrito por Santos, sino de destacar la falta de profundidad en el análisis de las raíces históricas del llamado proceso de cambio. Como conclusión personal, puedo decir que este libro del autor Santos ha ayudado mucho a entender la perspectiva que se tiene de una transformación a nivel de cambio de los países, de la visualización que tiene cada país para realizar una nueva forma de política. Más aún en Ecuador, como bien tenemos en claro, los grupos indígenas tienen un fuerte movimiento político. Aunque no se encuentran de acuerdo con los nuevos políticos actuales, sí se puede llegar a un avance del país,
pero si es que se tuviese un gran y amplio contacto con ellos, si de verdad se tuviera un contacto con ellos, porque si no es simplemente un pequeño rechazo que se les da y no se atiende a sus verdaderas necesidades, como lo hemos visto en las últimas paros nacionales, nuevas exigencias que ellos han tenido, aunque no son tan nuevas, ya que ellos solicitan algo que desde mi punto de vista es algo muy necesario para ellos.